Hola chicos, ¿qué tal? Soy Verónica y hoy vamos a estar viendo el teórico número 11 que corresponde a muslo y cadera, y en este videito corto vamos a ver a la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Esta articulación es la articulación que une a la cintura pelviana con la porción libre del miembro inferior. Más precisamente, une al hueso coxal con el fémur, ¿sí? ¿Qué parte del fémur es la que forma parte de la articulación coxofemoral? La cabeza del fémur, ¿sí? ¿Qué parte del coxal es la que forma parte de la articulación coxofemoral? El acetábulo, ¿sí? Entonces, la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal forman la articulación coxofemoral. Esta articulación es una articulación sinovial esferoidea. Si ustedes recuerdan, las articulaciones sinoviales son las articulaciones que podemos también llamar diartrosis, ¿sí? Y las de las de género, esferoidea, las podemos denominar también enartrosis, ¿sí? Entonces, la articulación coxofemoral es una articulación de tipo diartrosis y género enartrosis. Bien, ¿cuáles son las superficies articulares de esta articulación? Ya las nombramos, ¿sí? Son la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Qué características tiene la cabeza del fémur? Bueno, la cabeza del fémur es redondeada, es lisa, representa 2/3 de una esfera y está orientada hacia arriba, medialmente y hacia adelante, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos visto la parte de osteología, ¿sí? Bien, fíjense que aquí en la cabeza, esta cabeza del fémur posee una depresión que se denomina fosita de la cabeza femoral o fosita de la cabeza del fémur, que le sirve de inserción del ligamento de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur está cubierta por cartílago hialino y esta cabeza está soportada por el cuello anatómico, ¿sí? Lo que se puede decir es que este cuello no se encuentra en el mismo eje que la diáfisis, sino que tiene una inclinación de 130 grados, ¿sí? O sea, este cuello con respecto a la diáfisis tiene un ángulo de 130 grados. Hacia los laterales del cuello, ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuando vimos los rasgos óseos, se encuentra por un lado el trocánter mayor y el trocánter menor. En vista posterior, la saliencia o la cresta que une el trocánter mayor con el trocánter menor se llama cresta intertrocantérica, y en una vista anterior se puede observar que el trocánter mayor con el menor quedan unidos por la línea intertrocantérica. Bien, ahora en cuanto a la otra superficie articular, que es el acetábulo, podemos decir que tiene forma semiesférica huecada y esa forma está destinada, digamos, a alojar a la cabeza del fémur, ¿sí? El acetábulo presenta una superficie articular periférica que se denomina la cara semilunar. Las astas de esta cara semilunar delimitan la escotadura acetabular. El acetábulo, recuerden que queda circunscripto por un borde saliente, que es el borde acetabular, que queda interrumpido por 3 escotaduras que corresponden a las 3 líneas de soldadura de las 3 piezas que constituyen el coxal, ¿sí? Es decir, el ilion, el isquion y el pubis. A una de esas escotaduras ya la nombramos, que es la escotadura acetabular, que es la única de las 3 que es bien profunda y que vendría a corresponder a la escotadura isquiopubiana. El acetábulo tiene revestimiento de cartílago articular solamente en la parte de la cara semilunar, ¿sí? Porque esa cara semilunar es la porción del acetábulo que es articular, ¿sí? La fosa acetabular no es articular, entonces por lo tanto no está recubierta por cartílago hialino. Bien, habíamos dicho que la articulación coxofemoral es una articulación de tipo de artrosis y género enartrosis. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, otra articulación del mismo tipo y género que habíamos visto es la articulación escapulohumeral. Y allí teníamos, además de la cápsula articular,
la presencia del labrum o rodete. En esta articulación coxofemoral, que es una enartrosis, también tenemos presente al labrum, en este caso acetabular. El labrum acetabular está situado en el borde acetabular con forma de anillo y la función, digamos, que tiene este labrum acetabular es la de ampliar la cavidad acetabular. Es un anillo firocartilaginoso que pasa a modo de puente por sobre la escotadura acetabular y forma el ligamento transverso del acetábulo, que transforma a la escotadura en un orificio osteofibroso a través del cual pueden pasar arterias y venas que están destinadas al ligamento de la cabeza del fémur, que es el que se observa acá con el numerito 4. Entonces, bien, como ya dijimos, el labrum acetabular agranda la cavidad articular y además presenta una acción de contención para la cabeza femoral o la cabeza del fémur. Los medios de unión de la articulación coxofemoral son la cápsula articular y ligamentos, tiene cápsula articular como cualquier articulación de tipo de artrosis y ligamentos. Los ligamentos son el iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral y hay otro ligamento que es intraarticular, que es el ligamento de la cabeza del fémur. La cápsula articular se inserta adelante en la línea intertrocantérica, rodea en dirección hacia el lateral el trocánter mayor, se dirige hacia atrás pasando por encima de la cresta intertrocantérica y luego alcanza la base del trocánter menor a nivel de la cara medial del fémur. Es decir que la cápsula articular forma como una especie de manguito, ¿sí? Todo alrededor del cuello del fémur. Después tenemos a los ligamentos, ¿sí? El ligamento iliofemoral se inserta sobre la espina ilíaca anteroinferior hasta la línea intertrocantérica y tiene dos porciones, una porción transversa que llega hasta el borde anterior del trocánter mayor y una porción descendente que es más vertical y más delgada y termina en la línea intertrocantérica por delante del trocánter menor. Después tenemos al ligamento pubofemoral que refuerza la cápsula en su parte anterior y se extiende desde la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, la rama superior del pubis y el cuerpo del pubis, y desde allí se va hacia el trocánter menor del fémur. Ahora, en vista posterior podemos observar el ligamento isquiofemoral, que refuerza la cara posterior de la articulación coxofemoral. Este ligamento se extiende desde la porción posterior del labrum acetabular y llega a la fosa trocantérica. Por último, tenemos al ligamento de la cabeza del fémur, que se inserta en la fosita de la cabeza del fémur y termina en la escotadura acetabular. Este ligamento no tiene una acción mecánica directa sobre la articulación, sino que más bien protege a la arteria que le da la irrigación a la cabeza del fémur. Bien, aquí en esta imagen podemos observar una vista anterior en la izquierda de la articulación coxofemoral y a la derecha una vista posterior, ¿sí?, de esta articulación. Podemos observar aquí en estas imágenes la diferencia entre la pelvis de la mujer sobre la izquierda y del hombre, ¿sí?, a la derecha, y la diferencia que tienen en cuanto al ancho y a la altura de los huesos coxales. Bien, y aquí les voy a mostrar para que vean, ¿sí?, la parte ósea de lo que vendría a ser la articulación coxofemoral, ¿sí?, donde se puede observar el acetábulo, la cabeza del fémur, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor del fémur, ¿sí? Y aquí del lado izquierdo se pueden observar los ligamentos, ¿sí? Ahí pintados en celeste se puede observar el ligamento iliofemoral. Ahí pinto el pubofemoral. Esperen que voy a sacar ahí para que puedan ver el pubofemoral, ¿sí?
Y si vemos del lado posterior, se puede observar el ligamento isquiofemoral. Bien, bueno, hasta aquí entonces esta parte, ¿sí?, de la articulación coxofemoral. Recuerden que esta clase está dividida en tres. Si tienen una parte que es de osteología, esta que es de artrología, y después tienen que ver también el video de miología, ¿sí? Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.